golpe es mucho más bravo, ¿no? Mucho más duro. O sea que tú un extraterrestre llegas y le haces así y no se pasa la mano del otro lado. Tú podrías ser que atravieses la imagen de este ser si es una proyección mental, si es una proyección astral, si es una proyección tipo holograma. Hay seres, como por ejemplo los que se manifestaron en Ocotlán, Jalisco, o sea, la Laguna de Chapala, que la nave es densa material, tangible, física, pero los seres que vienen dentro de la nave, pues no tienen una corporeidad física, son seres de energía, pero que requieren una navecita física para que sus energías no se dispersen por el espacio. Otro tipo de nave, la que se manifestó en Tepoztlán con el contacto de Carlos Díaz, que la nave es una nave de plasma, o sea, la nave misma no es muy densa, pero los seres en parte lo son. O sea, estamos siendo visitados por infinidad de civilizaciones, con los más diversos niveles de conciencia. Hay algunos que se permiten hoy en la actualidad ciertas transgresiones y arbitrariedades. Ahora que está muy de moda esto de la supuesta autopsia de un extraterrestre Sí. de Roswell. De eso me platicas luego, porque naturalmente que sí, el tema es no se interesante. las hacemos de telenovela, los que ven vibraciones cósmicas, aún hay más. Eso me parece muy interesante, esto que sacaste a colación del extraterrestre y la autopsia que le hicieron, pues si son seres como los que tú estás planteando, pues ahí se ve, pues, ni siquiera como un ser humano, sino como un animal en las fotos que he visto, ¿verdad? Así es. Entonces, eso no es extraterrestre, o fue una historia para venderla a la televisión o para hacer amarillismo. ¿Cómo lo catalogarías tú que tienes tantos años estudiando el fenómeno de la ufología? Sí, hace ya 4 años, en un programa de la televisión norteamericana, se dio a conocer un video que se había logrado filtrar del Discovery, del transbordador espacial, donde se veía la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo de entrada al planeta viniendo a gran velocidad. De un momento a otro, 7 otros objetos aparecían de diversos puntos, cerrándole el paso, lanzaban un haz de luz que obligaba a este objeto a detenerse e instantáneamente hacer un ángulo de salida marchándose a gran velocidad. La interpretación que en aquel entonces la hizo el ya fallecido Andreas Faber-Kaiser, un gran investigador, director de la revista Mundo Desconocido ahí en España, fue de que esto demostraba de que fuera de la Tierra o alrededor de la Tierra hay una verdadera guerra de galaxias. Que cuando en la Biblia se habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles, se está hablando de civilizaciones extraterrestres que están combatiendo unas contra otras. Unas quizás a favor de un plan cósmico que involucra al planeta Tierra y otros que temen nuestro proceso evolutivo y tienen temor de que podemos llegar a niveles de evolución superiores a ellos y que se vean quizás en la obligación de tener que aprender de nosotros, o quizás temen de que nuestro proceso se descontrole y podamos poner en peligro la armonía universal, sí. Entonces, unos a favor y otros en contra. Lo que se habla en el Mahabharata, en el Ramayana, de verdaderas guerras de galaxias, teniendo como escenario neutral de estas batallas el planeta Tierra. En julio del año 47, una nave real extraterrestre realmente se estrelló a unos 120 kilómetros de la base aérea, 112 kilómetros, perdón, de la base aérea de Roswell, ¿no?, en Nuevo México, en un lugar que se llama Corona o Coronado. Y los restos de la nave y los restos de los tripulantes, casi una semana después, fueron llevados a esta misma base de Roswell. De ahí, todo este material se llevó al hangar 18, la famosa base aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio, y terminó finalmente, junto con el material de otras naves también siniestradas, en los subterráneos del cuartel general de la CIA en Virginia, donde actualmente esto todo permanece. Ahora, en aquella ocasión sí se hizo una autopsia. Hubo una enfermera presente, se hizo la autopsia de cuerpos de seres que medían 1,20 m de estatura, tenían los órganos sexuales atrofiados, y por la descripción misma que se hizo de los cuerpos, era un tipo de androide o de clon. O sea, un ser hecho con ingeniería genética, como un ser artificial para trabajos de tipo doméstico o trabajos de tipo utilitario. O sea, no es el típico extraterrestre, no es el ser inteligente que creó esa nave, sino es el que creó seres para que hicieran cosas. Entonces eran, podríamos decir, estos seres, un tipo de androide, un tipo de robot hecho con ingeniería genética. Medían 1,20 m, tenían 4 dedos en cada mano y eran palmeados. Cuando este señor Ray Santilli nos da a conocer el 28 de agosto, a través de toda la televisión, la supuesta autopsia de estos cuerpos, nos aparecen seres de más de 1,30 m, 1,40 m de estatura. Hay quienes han calculado que podía medir 1,50 m, 1,60 m. O sea, no es de 1,20 m, es bastante alto. Y tiene 6 dedos en cada mano. Uno dice, bueno, han pasado más de 40 años, ya le creció un dedo más y creció un poco de tamaño. No, pero es que no tiene sentido alguno. Es como que digamos que un asesinato se vio salir de una casa a un hombre rubio de 1,90 m, ojos azules y rengueaba de una pierna.
y se ha metido a la cárcel a un muchacho moreno, 1,50 m, simplemente pues estaba cerca. Suele ocurrir, ¿eh? Suele ocurrir, pero no debería ser, Sí. pero no debería ser, ¿no es cierto? Entonces tenemos también que tomar en cuenta de que si aquí está haciendo, no debería ser, ¿no es cierto? Así es, así es. Entonces, otra cosa, y es que, bueno, se ha puesto muchísimas cosas en entredicho. ¿Cómo puede ser posible que este señor Ray Santilli viaja a los Estados Unidos queriendo comprar filmaciones del rey del rock, o sea, de Elvis Presley, inéditas, y al final no las encuentra y se conforma con comprarle a un tal Jack Barnett, de más de 80 años, de que había él filmado la autopsia y que había sacado copias y se la había guardado en su casa y que durante más de 40 años este señor nunca las había dado a conocer, pues simplemente estaba corto de dinero y se las vende por $150.000. ¿Qué va a hacer a los 80 años con $150.000 en el bolsillo? Y este otro señor, sin cotejar, sin verificar la autenticidad de estas filmaciones, lo paga, lo saca de la sencillera, los $150.000, se las lleva, lo saca de la aduana de Estados Unidos sin que la aduana, sin que la CIA, sin que al FBI, sin que a nadie le importe un pepino que este señor se esté llevando estas filmaciones antiguas y simplemente las da a conocer desde Inglaterra. Pero él las vendió en mucho más de los Claro, y ya la vendió, $150.000. claro, y se hizo todo un show. Cuando yo estudié historia en la universidad, entonces una de las cosas que se estudia, por ejemplo, en arqueología es que cuando tú encuentras un lugar arqueológico, lo cuadriculas, o sea, pones una serie de estacas, amarras unas cuerdas y vas haciendo como unas cuadrículas. Y se va excavando por cuadraditos. Entonces todo lo que se va encontrando, alguien lo dibuja y alguien lo fotografía. Tú no puedes confiar en el que fotografía ni confiar en el que dibuja. Siempre tiene que haber el contraste. Aquí se confía en alguien que filma pésimamente. Sí, está muy mal filmado. ¿Ya? Y nada más, y no hay un fotógrafo que esté fotografiando, porque si esto es una autopsia, algo irrepetible, cada cosa que está en su lugar y al ser sacado nunca más volverá a ser puesto en su sitio. No se puede confiar en la memoria. Y si a este señor le falló la filmación, entonces hay muchas cosas que son incoherentes. Para mí en lo particular, la filmación, o sea, la autopsia que se nos mostró por la televisión es un fraude malintencionado, no necesariamente con una intención económica, que de hecho la están sacando, la están aprovechando muy bien, sino con la intención de crear una gran expectativa. Y cuando ya la atención esté muy concentrada en el tema, desacreditarlo, demostrar que la cosa era falsa, que no era real, y echarse abajo, no solamente el tema de los ovnis, sino también dejar muy mal parado a los investigadores, muchos de los cuales ingenuamente a veces están dispuestos a aceptar cualquiera de estas manifestaciones, viendo en ellas como la piedra angular del tema ovni o el santo grial de los ovnis. Por fin se demostró que lo que nosotros durante tanto tiempo hemos investigado, lo que siempre hemos dicho, que se oculta información, que los gobiernos están ocultando cosas, pues por fin lo dieron a conocer. Y después se viene abajo todo, ¿no? Bueno, los ovnis no son cosa de ahora. Aquí tenemos unas fotografías que mostraremos en el próximo segmento con Sixto Paz. En tiempos muy viejos, cuando no había televisión y había fotografía, pues hay relatos de pintores de cómo visualizaban las cosas y aparecen ovnis en ellos, ¿no? En esta fotografía que tienes aquí, ¿le quieres explicar a nuestros amigos qué es lo que se ve? Esto ya es escandaloso. Este es el cuadro de Arde Gueder, uno de los discípulos de Rembrandt, en donde vemos aquí precisamente el bautizo de Jesús en el Jordán por parte de su primo, Johanan ben Zakarian, Juan el Bautista. Lo curioso es que durante el bautizo, la paloma del Espíritu Santo se encuentra casi en la panza, debajo de un platillo volador que se puede ver en la parte superior, pues, del cuadro, ¿no? Esto ya aparece para el programa, aunque usted no lo crea. Sí. Sí. Seguimos, por ejemplo, aquí, en el libro de Carl Jung, el discípulo de Sigmund Freud, un tratado sobre las extrañas cosas que se ven en el cielo. Pues Freud rescata este antiguo grabado medieval del 14 de abril de 1561. La gente en la ciudad alemana de Nuremberg observó en el cielo la aparición de gran cantidad de objetos en forma de cilindros, de discos, medias lunas, de cruces. De los cilindros salían mayor cantidad de discos y como que luchaban entre sí. La gente vio explosiones, escuchó explosiones y creyó ver en ello las señales del fin del mundo. Hasta que al cabo de una hora apareció un gran objeto en forma de punta de lanza, la hoja volante de Nuremberg, que nada tiene que ver con el F-117 o el F-111, el Black Manta o Blackbird, utilizado por Estados Unidos en la guerra del Golfo Pérsico. En aquel entonces, que sepamos, todavía no sacaban el prototipo. Entonces, ¿qué era ese gran objeto triangular? ¿Qué eran todos esos objetos en el cielo que luchaban? Al cabo de una hora se marcharon. Ahora, esto ocurrió en 1561.
Miremos este otro grabado. Este grabado es del año 1564. Solo 3 años más tarde